Bueno, pues buenos días y me encuentro hoy con el con el doctor Rodolfo Herrera López. Usted es doctor en filosofía por parte de la UAP, es maestro en literatura mexicana igual por parte de la UAP y pues licenciado en literatura por parte de aquí de la UDLA. Y pues me alegro mucho de tenerlo hoy porque como le comentaba un poco previo a empezar, pues este trabajo entrevista, pues es para la materia de géneros periodísticos y trata sobre preguntar a un investigador sobre su trabajo. Y a mí me llamó mucho la atención por parte de usted de sus obras, bueno, más concretamente sobre un poquito su tesis, que la pude ver nada más por encimita, me hubiera gustado meterme un poco más. También sobre su libro de 400 microgramos. A ver, ya sí lo dijiste bien. Porque como lo suelen decir, Miligramos. miligramos. Sí. Sí eh, que ganó un premio de poesía, ¿no? Un premio de los Juegos Florales Así de Lagos es. de Moreno, ¿no? Eso, mero. Muchas felicidades. Gracias, Carlos. Sí. Y también algunas revistas, bueno, más bien publicaciones en revistas. Y me encontré que todas estas obras, bueno, al menos eso fue de como yo lo logré percibir, todas abordan esta idea, como esta constante investigación sobre la idea de que existen ciertas jerarquías o ciertas estructuras como que alienan a la gente o las alejan de poder interactuar con la realidad. Sí. Y que en en estos signos, en estas estructuras formales, nos aislamos, pero es a través del arte que logramos como volver a tener esa relación sensible con el mundo y pues conectarnos con la realidad que nos rodea, ¿no? De hecho, justamente uno de los puntos que vi que aborda en otra entrevista que le hizo un amigo mío, se llama Pedro Nava. Ah, claro. Que en esa entrevista menciona que filosofías como las de Nietzsche o creo que Schopenhauer también dijo que no le llaman mucho la atención precisamente por esta cuestión de que no conecta mucho. Pero lo que quiero aterrizarlo es que me llamó muchísimo la atención ese punto en concreto que veo en común en todas sus publicaciones. Y me gustaría preguntarle de dónde surge esa idea o de dónde surge como este planteamiento que usted menciona constantemente. En la entrevista con Pedro, usted dice que tenía el interés de la filosofía desde antes de secundaria. No sé si fue desde ahí, después. ¿Cuándo surge esta idea? Qué buena pregunta. Para ser muy conciso, yo creo que son tres líneas, ¿no? La propia experiencia de vida desde mi infancia, las cosas que me interesaban o que así, que me fueron formando. En segundo lugar, el contacto con la filosofía de Occidente, que principalmente con la figura de Kant. Y después el encuentro con un filósofo que es el filósofo con el que hice mi doctorado, que es Bergson, que vino como no a cambiar, o sea, vino a meter una propuesta que yo estaba como, ¿cómo se dice? La tenía como de manera intuitiva, como que me interesaba, pero nunca la había conceptualizado. Entonces cuando aparece Bergson digo, caray, esto es lo que me interesa, ¿no? Es lo que estaba buscando, o esto es lo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y obviamente pues ya con la práctica en la literatura más que nada, ¿no? Las cuestiones artísticas, fue como la manera en que se fue perfilando esa idea o esa noción, esa forma de ver el mundo, y como que también se fue puliendo porque me fui alejando de la formación filosófica occidental muy racional, kantiana, categorías, signos, estructuras, para irme más a la relación sensible y afectiva con el mundo, ¿no? O sea, el punto aquí es que originalmente cuando me acerco a la filosofía fue desde una filosofía de estructuras, de lógica, de cosas así. Justo la que después tiempo después no le llamaría tanto la atención. No creo que no es que no me llamara, ¿no? Por mi infancia estaba mucho en contacto con el mundo sensible y afectivo, pero de alguna manera como que lo dejé a un lado y me fui no quiero decir la racionalidad, creo que en todo momento la racionalidad es importante, pero como esta forma de ver el mundo un poquito más cuadrada, tampoco en un mal sentido, ¿no? Sí, como muy... Ajá, que lo sigo teniendo, ¿no? Todavía sigo siendo muy estructurado y cosas así, pero cuando entro en contacto con Bergson, como que adquiere sentido mis experiencias de vida y la propia literatura también como que la empiezo a ver de una forma que hace que la quiera mucho más o me incline más por ella que la filosofía.
Entonces quizás eso sería como el panorama que dio paso. ¿Y cómo fue que llegó a dar con Bergson? O sea, ¿se lo recomendó un amigo, usted investigando? Sí, Pues nada más. estaba en la secundaria y en la prepa, estaba seguro que iba a estudiar filosofía. Estaba así como filosofía, literatura, ¿no? Me gustan mucho las matemáticas también. Entonces, por medio de las matemáticas empecé a acercarme a la filosofía. O sea, primero fueron las matemáticas me llevaron a la filosofía y la vida, mis gustos y intereses me llevan a la literatura como un hobby, ¿no? Entonces, mis estudios o la revisión de la tradición filosófica, de repente apareció Bergson y lo agarré para saber quién era y me cambió el chip. O sea, me acuerdo cuando leí la introducción a la metafísica, todavía lo tengo. O sea, imagínate el impacto que tuvo, que tengo todavía la imagen perfecta de mí sentado leyéndolo en un partido de básquetbol de un amigo. Y no puse atención a nada del partido y me quedé y acabé el libro en todo el partido. O sea, lo empecé a iniciar el partido y no lo solté hasta que acabó el partido y lo acabé. ¿Qué tan choncho era el libro? Es muy pequeño. Sí, es un libro. Es una serie. Realmente, el libro está en una serie de conferencias que dio Bergson. Y ese se llaman, así les llamó, introducciones. Son 2 introducciones y han de ser como de 130 páginas por mucho. ¿Y se lo aventó en un partido de básquet? Sí, estaba picadísimo. O sea, se me hizo. Dije, wow, esto es, ¿no? Lo que estaba buscando. Y ya de ahí usted siguió como, a ver, ¿quién es este Bergson? Así es, Sí, seguir buscando seguí obras. leyendo más cosas de él, exactamente. Y no leí las más populares. Leí. La más popular se llama La Risa. Y yo como me entré con la introducción a la metafísica, que es su parte fuerte filosófica, me fui con él como filósofo a la evolución, creador y materia y memoria. Entonces a mí se me hizo fenomenal, ¿no? Y ya, o sea, eso fue en la prepa. Entré a la universidad, lo que experimenté con Bergson, dije, vámonos a literatura. Y ya en toda la licenciatura, digamos que Bergson se quedó ahí dentro de mí y me puse a estudiar literatura más a fondo, ¿no? Y ya hasta después lo retomé. Sí, ya está el doctorado que fue que lo guió con base en la filosofía de Bergson. Exactamente. ¿Y ahí cómo fue que tiene esta idea de, ok, pues ya lo había leído antes, ya tenía como que la espinilla ahí, y que lo retoma en el doctorado? ¿Cómo fue que le surge la idea de, Los intereses que tenía, principalmente de la poesía, esta relación que veo, esta problemática del signo del lenguaje, me interesa mucho el lenguaje, es lo que más me interesa, lo que trabajo, ¿no? Las clases que les daba eran cosas del lenguaje y cada vez las meto más a relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, ¿no? Y por medio de la poesía en específico, vi cómo se conjugaban esos 3 mundos. Y ellos me llevaron a comprender el arte, principalmente las cuestiones como el performance, las instalaciones y otras manifestaciones de arte plástico contemporáneo. Entonces, eso me llevó como a querer retomar a Bergson. Y como un punto clave que me llevó a decidirme es que cuando presenté la tesis de maestría, uno de mis lectores me dijo, me felicitó, y me dijo que le llamaba mucho la atención que tenía un tono muy filosófico y muy reflexivo. Pues era mi formación desde muy pequeño, ¿no? Y entonces dice, la verdad es que sí deberías considerar como profundizar en eso porque las tesis de literatura no suelen tener ese tono tan reflexivo y de tanta visión tan profunda y manejo de conceptos en tanta abstracción y cosas así. Entonces dije, sería buena idea que recuperara lo que quería estudiar en un principio, y por eso me fui al doctorado en filosofía. Y también justo, ya que lo menciona, esta cuestión de la poesía, fue otra de las cosas que me llama mucho la atención de usted, esta como relación tan cercana que tiene con la poesía. Y me imagino que en algún punto se conjugaron tanto la cuestión de la poesía como la filosofía. Sí. Y pues me gustaría preguntarle eso, ¿usted detecta en qué punto fue que quizás empezó como a trabajar con estas dos cuestiones juntas? No sé exactamente cuándo, solamente sé que como yo leía filosofía, o sea, estaba leyendo la filosofía griega y también leía a Eurípides, Esquilo, Homero, todos estos clásicos, como que siempre estuvieron juntos. A Platón originalmente le interesaba la poesía, y después la deja. Y lo que yo siempre tuve muy presente es que con lo que Román Jacobson llamaba el Literaturnost, podías decir cosas que la filosofía no podía. Entonces, y luego lo comprobé con Heidegger comentando a Rilke, con Hölderlin, con ese tipo de poetas que decían cosas que la filosofía no podía,
porque estaban manejando el lenguaje de otra manera. Entonces es como un iceberg, ¿no? Ponían el concepto, pero abajo había una serie de relaciones que permitían expresar aquello que no estaba expresado literalmente. Y la verdad no sé cómo se llevó la mezcla, pero es que siempre estuvo presente. Sí. Bueno, pues en esta cuestión, igual retomando un poquito lo de su doctorado y esta cuestión de la poesía, pues me interesa mucho saber cómo, o sea, qué procesos de investigación como tal llevó a cabo concretamente para su tesis de doctorado, que es demorar una propuesta sobre nuestra relación con la realidad a partir de Henri Bergson, que ya lo mencionó, y el arte contemporáneo, y también para su libro de 400 microgramos. Okay. Me interesa, reitero, cuáles fueron como los procesos de investigación, tanto académicos como personales, reflexivos, cuáles recuerdos. Está complejo, ¿no? Porque por los dos lados tienen un punto en común, pero tienen cosas muy complejas de procesos. En el doctorado, bueno, lo primero que tuve retos en escribir la tesis por mi estilo literario, ¿no? Entonces, en filosofía eres mucho más seco. Entonces, cuando redactaba, mi asesor fue muy comprensivo y me apoyó siempre a que no perdiera esa voz literaria, ¿no? Porque decía, necesitamos más en filosofía eso. Dice, pero necesitas combinar el rigor filosófico con esa expresión literaria, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Vaya, desarrollé habilidades metodológicas como lo es, o sea, tener muy claro cómo formular una tesis, o sea, la afirmación. ¿Cuál es tu afirmación central, no? De todas las ideas que tienes, ¿cuál de todas es la idea central? Y que seas capaz de esa idea traducirla conceptualmente, en no más de 3 oraciones, ¿no? Y obviamente con eso generar las ramas de cuáles son los temas que le pegan directamente. Soy muy visual en este sentido, ¿no? Hago como las estructuritas y utilicé muchos procesos de la lógica, o sea, de la lógica de cómo voy haciendo yo la tesis, la antítesis, la síntesis, cuestiones de silogismos, cuestiones de falacias, y después de eso las relaciones lógicas de los conceptos, como un concepto te puede llevar a otro, y lograr eso también con la propia redacción, las conexiones lógicas de cada oración, y luego con los párrafos, ¿no? Entonces, o sea, primero fue un trabajo metodológico en ese sentido. Ya que lo tuve claro y ya que tuve todo el esquema, primero no traté de nunca salirme de Bergson. Es dominar a Bergson y tener un diálogo con él. ¿Y le costó esta parte de no salirse de esa línea? No, porque por personalidad no soy muy disperso, ¿no? Me enfoco fácilmente en algo. Entonces, cuando me decían, los asesores daban diferentes, ¿no? Los lectores y los asesores decían diferentes opiniones. Entonces, en algún momento algún lector me dijo, necesitas incorporar más cosas de tal autor. Y dije, no. Primero voy a leer a Bergson y lo tengo que entender y tengo que dialogar con él. Y luego un lector me dijo, enfócate en Bergson y no te distraigas. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces primero fue leer toda la bibliografía de Bergson, revisar todo lo que se había dicho de Bergson cuando estaba vivo, los estudiosos más importantes de él a los pocos tiempos de haber muerto, y lo que pasa mucho ahorita con Bergson, los estudiosos actuales. Cuando se habla de Bergson, muy pocos hablan de él en la actualidad, y muy pocos utilizan a los nuevos investigadores para hablar de Bergson. Se van siempre a los mismos, entonces dejan atrás nuevas reflexiones, ¿no? Entonces yo me fui directamente más bien con el interés de llegar a los nuevos y tener todo el panorama de él. ¿Y cuál podría platicarnos un poquito de cómo fue esto de las personas, cómo hablaban cuando estaba vivo Bergson, después, poco después de su muerte, y después los actuales? O sea, ¿podrías platicarnos de cada una? Curiosamente la diferencia no es grande. Lo que son diferentes son las aplicaciones. El concepto del tiempo es uno de los más importantes en Bergson y de los más innovadores, porque tuvo la discusión con Einstein a partir de esto.
Eh, y el elan vital, el concepto del elan vital. Cuando él estaba vivo, el concepto de elan vital fue muy popular. Era lo que llegó a México por medio del Ateneo de la Juventud, si no me equivoco. Era lo que se difundía. Cuando él hablaba en sus conferencias era el tema que interesaba. Y eso lo conectaron con el tiempo. Después de que él muere, se hace una revisión de su pensamiento y se centra mucho en lo que es un libro llamado Materia y Memoria. Cuando él está vivo era más de evolución creadora. Cuando muere es más materia y memoria. Y empiezan a haber estudiosos como Deleuze o como Yankelevich o una persona que se dedica a la física, no creo qué ciencia es, que se llama Ilya Prigogine, que empiezan a utilizar las ideas de Bergson para llevarlas a otras ramas. Y también Gaston Bachelard. O sea, como lo que había planteado Bergson, ellos lo empiezan a llevar a otras disciplinas. Y empiezan a demostrar que lo de Bergson tiene otras aplicaciones. Como, por ejemplo. Son buenos. O sea, cuestiones, por ejemplo, de la cuántica, se pueden entender desde los planteamientos de Bergson sobre el tiempo y el espacio. ¿Puedo preguntarle, perdón la interrupción, pero No pasa nada. que si nos puede también platicar o profundizar un poco más en cuáles eran los planteamientos de Bergson sobre el tiempo? El tiempo para él es la realidad. Y el ser humano está constituido de tiempo. Y el tiempo no es medible. El tratar de medir el tiempo es convertirlo en espacio. Es convertirlo en algo cuantificable. El tiempo no se cuantifica, se experimenta. Y la realidad está constituida por tiempo. ¿A qué se refiere con tiempo? A una continuidad, a un proceso. La vida no está dividida. Nota que no está dividida por etapas. Y no puede ser determinado qué rumbo va a tomar. Es impredecible. Cuando nosotros tratamos de cuantificar el tiempo es meterle una visión espacial al tiempo, es poderlo medir y es poderlo separar. Entonces a partir de eso aparecen ideas como fases de la vida, que podamos determinar un fenómeno, qué es lo que va a pasar con el fenómeno a partir de los datos que tenemos en el presente, que eso explicaría, y es un alcance de Bergson, porque la meteorología tiene tantos problemas, para ser exacta, ¿no? Porque las variaciones que están en el presente no te pueden determinar exactamente qué va a pasar, solamente te pueden dar una idea. Porque la vida puede tomar cualquier rumbo, ese es el concepto del ambital. La vida se va para todas partes. ¿Ok? Y la otra cosa del tiempo es que se experimenta internamente. Depende de tu realidad psíquica, él va a determinar cómo sientes el tiempo. Si tú tienes sed, vas a sentir más desesperación en lo que alguien está haciendo un agua y está mezclando los elementos. Vas a prestar más atención a eso y vas a sentir que está pasando demasiado tiempo. Mientras que si no tienes sed y de repente alguien está haciendo el agua y de repente te la trae, ni te diste cuenta y se te hizo muy rápido. Entonces, el tiempo depende mucho de la percepción de la interna, de cómo estás viviendo internamente las situaciones. Y es que esto lo empiezan como a extrapolar hacia disciplinas como la metafísica. Bueno, lo que Bergson quería es defender a la metafísica, porque estaba muerta, ¿no? Y ¿Muerta en qué sentido? no llegaba a ningún punto. O sea, llevaba la filosofía de Occidente miles de años hablando de cuestiones metafísicas y no llegaba a ningún punto. Kant dice, pues es que no tiene solución, hasta que dice personas como el Círculo de Viena o Wittgenstein, pues es que la metafísica habla de cosas irreales, no tiene solución. Y Bergson dice, no, sí tiene solución. Lo que pasa es que hemos aplicado un método que no le corresponde a la metafísica, el método espacial. No vamos a resolver los problemas de la metafísica cuantificando cosas. Y entonces él da otra propuesta. Y ya otros temas, ¿no? O sea, biología evolutiva, geología, física cuántica, problemas sociales, ¿no? Como cuestiones de la discriminación, todas estas desigualdades que hay, asuntos políticos, opresión de los gobiernos o de grupos de poder como la religión. Todo eso, la filosofía de Bergson sirve. Hubo personas después de que él murió que utilizaron su filosofía para luchar contra el colonialismo, por ejemplo.
Entonces, ¿Y eso cómo es la relación exacta entre...? Por la constitución de la realidad. Como Bergson plantea que el pensamiento humano necesita de las estructuras, necesita de hacer signo las cosas, y al hacer signo las inmoviliza y las aísla. Entonces eso te lleva al problema de que no estás viendo la realidad como es, sino como nosotros la interpretamos. Y eso, bueno, eso no lo dice Bergson, eso ya va a ser una consecuencia. El hacer la realidad signo nos lleva a cuestiones como, por ejemplo, decir categorías como hombre-mujer. Entonces, pensamiento, ¿cómo se llama? Como lo planteó Aristóteles, de ceros y unos. Se me olvidó. A mí la verdad también se me escapa. Que tiene que ver con dos, ¿no? Que nada más hay dos. No, la realidad es más plural. Y si el problema es categorizarla y querer detener a la realidad en esas categorías y no pensar que esas categorías se pueden mover y puede haber más. Ese es el reto. Nuestro pensamiento con signos funciona, lo necesitamos para entender la realidad. El ser humano no puede entender la realidad si no la aislamos y hacemos categorías. El problema está en pensar que esas categorías son fijas y absolutas. Y eso es lo que hace Bergson. Dice, no, si haces algo fijo y absoluto, estás convirtiendo a la realidad en un signo. Y tienes que entender que la realidad no es un signo. La realidad se mueve y hace combinaciones. Entonces, de ahí va saliendo ese asunto. Entonces, adelantándome un poquito en las preguntas, usted también menciona en algunos artículos que ha publicado, creo que también lo menciona en parte en la entrevista esta de Revista El Hombre, la cuestión de que siente que existe una cierta devastación por esta visión como muy ordenada, muy cerrada, muy, muy cuadrada. Sí. ¿Cómo podría platicarnos cómo ve usted que se da hoy por esta devastación? Okay. Creo que la devastación también tiene que ver por los intereses económicos, ¿no? Que ese es asunto aparte. Pero al final de cuentas, los intereses económicos es depender de un signo, el signo del capital, y creer que ese es el signo por supremacía, el que va a controlar toda la realidad y el que le va a dar valor a la realidad. Aquí ya estoy combinando a Bergson con Max Scheler, ¿ok? Si nos regresamos solamente a Bergson, ¿cómo devastamos la realidad? Lo primero que hacemos es que la devastamos en nuestras relaciones humanas, al emitir juicios sobre las personas a partir de la apariencia externa, de lo que nosotros percibimos externamente. Bergson dice que una de las características de los signos es que son superficiales, piensan que no hay un fondo. Entonces, cuando yo te veo a ti y veo tus reacciones, yo interpreto desde mi experiencia lo que estarías sintiendo, pero no sé qué es lo que sientes. Y a partir de eso hago una imagen de ti. Y creo que me hago la idea de que esa imagen es fija. Y entonces, el momento en que yo estuve platicando ahorita contigo, yo me hago la idea de que siempre vas a ser así. ¿Ok? Y la cosa es que, digo, siempre vas a ser así, y lo único que vi fue una apariencia física, fue una reacción, una postura, unas palabras, pero no supe realmente qué estabas sintiendo y qué estabas pensando que te llevó a manifestar esa cuestión externa. Aparte de que tú tienes una historia de vida y esa historia de vida va siempre teniendo una presencia, ¿no? Y yo la desconozco. Yo no sé tu duración, tu historia, perdón, no sé tu sentir y no sé tu pensar. Y lo único que tengo son manifestaciones externas con las que yo hago una categoría y un signo, y a partir de eso trato de conocerte. Entonces me lleno de prejuicios sobre ti. Entonces, hasta cierto punto hacemos todo lo que rodea a la persona un signo, o directamente hacemos a la persona un signo. Así es, los dos casos. Exacto. Y la única manera en que puedes salirte de eso es entender que la realidad cambia, que las personas cambian, son realidades. Somos un proceso, no somos algo acabado, siempre estamos en proceso. Y que la única manera en la que puedes conocer a alguien es cohabitando con él. ¿Puedes definirme este concepto de cohabitar? Porque es algo que vi muy recurrente en varios artículos suyos igual, pero la verdad no lo acabo de comprender al 100%. Ok, habitar quiere decir, lo parto de la idea del ethos, de donde viene la ética, ¿no? Ethos lo definía Hesíodo como la guarida de los animales, donde los animalitos se resguardan y se protegen. El ser humano, bueno, en primer lugar, su primera guarida es el planeta Tierra.
Entonces ya de ahí tenemos una visión ecológica, de que hay que cuidar esta guarida porque es el lugar que nos está protegiendo. Y en segundo lugar, el ser humano es capaz de generar espacios donde habitar, donde resguardarse. La ciudad es uno, la familia es otro. Pero el principio de eso es habitar en esos lugares. Si nosotros no sabemos habitar con el otro, esos espacios se vuelven conflictivos. Lo puedes ver en una ciudad. La ciudad fue creada como símbolo de protección y resulta que las ciudades grandes son mucho más inseguras que las personas que están más cerca de algo más campestre, por así decirlo, ¿no? Entonces, el concepto de cohabitar yo lo utilizo por eso, porque viene del ethos, hay que habitar un espacio, pero el chiste es que ese espacio no lo habitamos solos, lo habitamos con todos. Porque si no lo habitamos juntos, no se vuelve un ethos. El ethos solamente existe cuando estás con todos los demás. Y la cosa es que todos los demás no solamente son seres humanos, es toda forma de vida. Porque a partir de lo que dice Bergson, todo parte del mismo impulso vital, del elan vital. Y tiene la misma naturaleza. Y si tiene la misma naturaleza, tendríamos todos que saber vivir juntos. Entonces eso es lo que se refiere. Entonces, en conjunto, esta incapacidad de cohabitar con todo ser vivo y esta necedad quizá de querer ver todo como un signo, ¿lo considera usted como puntos clave de que hoy tengamos, por ejemplo, problemas ambientales que tenemos tan graves? Así es. Sí. Y ligados al capital, ¿no? Quiero tener dinero, entonces pongo por encima al capital, por encima del resto de bienes y valores, ¿no? Ahí es donde entra Scheller. Y bueno, pues ya que vimos esta cuestión del signo, de esta devastación que existe, también usted posteriormente en esta misma visión que plantea en sus publicaciones menciona que una forma de romper con eso es a través del arte, porque el arte nos genera una relación sensible con el mundo. No sé si podría también ahondar un poquito más en esto, explicarnos. Sí, sensible y afectiva, ¿no? O sea, el arte no pretende decir una verdad y no tendría por qué ayudarnos a eso, pero puede hacerlo, porque el arte se funda en el contacto material con el mundo. Y lo que propone Bergson es que todo es una imagen. Una imagen es que todo puede tener un cuerpo, sea percibido sensiblemente o no. El ser humano percibe sensiblemente y lo que percibe sensiblemente lo convierte en afección. Hay dos realidades en el ser humano. Esta que tocas y la que ocurre dentro de nosotros, que es igual de real. Mi mejor manera para explicarlo, personas con psicosis. El hecho de que transformen la realidad y de repente vean que está todo rodado de fuego. Sí es real. Porque esa realidad viene de su interior, viene de que hubo un quiebre emocional que los llevó a que lo que está dentro se confunda con lo que está afuera. Entonces significa que la vida emocional tiene un gran peso en el ser humano, y lo tiene. Depende de cómo nos sintamos, percibimos. Si estás aburrido, si estás cansado, te vas a aburrir en la clase. Si estás preocupado, no le vas a poner atención al profesor. Si tienes que hacer otra entrega, te vas a enojar por la clase, ¿no? Y vas a pensar que la clase fue mala. Entonces, afectivamente influye en la percepción sensible, pero la percepción sensible también influye porque, como acariciar a un gatito, te genera ciertas sensaciones que transforman afectivamente. Que una persona te abrace es algo sensible, lo sientes y te modifica internamente. Y en los actos de contemplación, que son los actos que llevaron a cabo la astronomía, por ejemplo, observar el cielo, de observarlo y de ver fenómenos, el ser humano desarrolló conocimiento, ¿no? De percepción sensible. Entonces lo que el arte hace es ponerte los objetos para que tú veas el objeto y te des cuenta de los detalles de ese objeto. Entonces la mesa, en lugar de verla como una mesa en la que me voy a sentar y voy a poner mi comida, la veo como una mesa, como un objeto. Y empiezo a ver de qué está hecha. Y al empezar a ver de qué está hecha, veo los detalles. Mira, tiene esas líneas. Ay, qué bonitas están las líneas. Y empieza a despertar una situación afectiva. Y el arte es lo que eso hace. Te quita los objetos de su utilidad y te los pone ahí nomás para que los percibas. Y al percibirlos atentamente, es como si algo despertara dentro de ti.
Lo que despierta es lo que Bergson llama la intuición, una forma de conocimiento de la realidad que no está hecha a signo, que solamente es por estar en contacto con las cosas directamente. Entonces, entiendo que esa capacidad apreciativa es más palpable quizá en artes como más visuales, ya que estás en un contexto... No, porque lo sensible, estás de acuerdo que tenemos varios sentidos. Ajá. Entonces, por cualquiera. Lo que pasa es que el ser humano es un animal audiovisual, conoce el mundo por el oído y la vista, pero los gatitos lo hacen por los oídos, por la nariz y por sus sensores de los vístigos. Eso que le dicen bigotes que no son bigotes, tienen un nombre, ¿no? Y lo tienen en las orejas, en la nariz y en la cola. Son terminales nerviosas que perciben el entorno. Y el ser humano igual, por el tacto, por el olor, nada más que no les prestamos mucha atención. Y el arte, el chiste es que te ponga, te ayude a despertar tus sentidos. Nada más que privilegiemos la vista y el oído, porque es lo que entendemos mejor. Entonces, por ejemplo, salir ahorita, digamos, aquí afuera de HU y están las plantas y llega el olor así como de las flores, eso ya es quizá, no sé si entraría dentro de una interacción pues, con arte, pero sí con el mundo, ¿no? Ajá, sería una interacción con la realidad. Yo utilizaría el término realidad porque el mundo lo entiendo más heideggerianamente como ya lo ordenado, ¿no? Entonces la realidad, con la vida. Se convierte arte cuando tú agarras ese objeto, lo sacas de su lugar y lo pones en otro con la intención de hacer que la persona le ponga atención. Okay. Y si le pones atención, va a hacer que podría ser que ya en tu vida diaria estés más atento de tu entorno. Y al estar más atento de tu entorno significa que eres más consciente. Y al ser más consciente, te das más cuenta del otro. Y entonces se genera el cohabitar. Por eso el arte puede lograrlo. Usted, en todo este proceso también artístico que usted genera, porque pues, usted es escritor, es poeta, es también pues, traductor de poesía. En todo este proceso, ¿usted siente que hubo algún punto en el que quizás antes no apreciaba o tenía esta visión tan apreciativa sobre el arte y la forma en la que nos puede conectar con la realidad, o desde siempre ha tenido como esta... Estaba, pero creo que ya lo tengo conceptualizado. Las búsquedas siguen siendo las mismas, pero ya las tengo más claras, ¿no? Y ya ahorita tengo otras herramientas que antes no tenía, y probablemente voy a desarrollar otras. Y quizás al desarrollar otras, mi percepción va a cambiar, porque estoy vivo. Entonces tengo que cambiar a fuerza. Pues sí. Y justo pues de la mano con esto de este cambio, pues me voy a detener primero con uno y luego con otro. Primero en la realización de su tesis doctoral, ¿cómo fue? Entiendo que existe un proceso de investigación académica con Bergson, pero también pues inevitablemente en cuestiones filosóficas, en cuestiones literarias, en cualquier cuestión que involucre a las humanidades, a la par de una investigación académica, siempre hay como un propio proceso interno, ¿no? Uh-huh. En cómo nos relacionamos con eso que estamos aprendiendo. ¿Cómo fue para usted este proceso interno desde antes de empezar su tesis, bueno, el doctorado más bien, hasta ya haberlo acabado y haberse titulado todo? ¿Cómo llevó este proceso interno? ¿Qué cambios vio en usted? Sonará feo porque pues cómo lo puede decir uno así, pero sí me ha hecho mejor persona. Creo que nunca he sido una persona mala onda, ¿no? Siempre me ha preocupado la gente, me duele mucho cuando la gente está mal, me preocupo mucho por ustedes, ¿no? Mis alumnos son así, una preocupación muy grande, los noto tristes y me preocupa. Y lo que hizo la investigación de la tesis es como potenciar eso, ¿no? Como que me preocupe más, como que me importe más, volverme más sensible, ¿no? Así como antes, no me importaba. Y ahora sí como que, híjoles, no te he preocupado, voy a escribirle a ver cómo anda, ¿no? Eso es lo que hizo más que nada. Y pues ya pasando a el siguiente como proyecto pues importante que usted realizó, que fue el poemario de 400 microgramos. Ahí cómo notó este proceso en la realización del libro,
que si no recuerdo le llevó como 3 años. Más o menos. ¿Cómo fue ese proceso y esa interacción y qué le llevó? Sí, está bien difícil. Es que son muchas cosas. El punto de partida son mis experiencias como niño. No soy una persona que vea la tele ni de niño me desesperaba. No, me chocaba que fuera a ver a mis amigos o mis primos y se acostaran a ver la tele. A mí me gustaba jugar. Y afortunadamente tuve la oportunidad de tener un jardín muy grande. Muy grande. O sea, era un monstruo de jardín. Y me salía a jugar en él. Y estaba muy padre ese jardín, ¿no? O sea, era mágico para mí. Entonces, y estaba acomodados algunas zonas para que parecieran pequeños mundos, así como pequeños cerritos con sus ríos y cosas así. Entonces a mí se me hacía magnífico. Y en lugar de llevar juguetes, pues acomodaba las piedritas, ¿no? Y me ponía a jugar con los insectos. Entonces creo que me marcó un chorro eso. Escucho todavía los soniditos de los insectos, ¿no? Y todavía tengo la sensación de los lombrices y los animales que tocaba, ¿no? Cómo se movían en el agua. Entonces eso se me quedó muy grabado y se metió en el poema. Eso es lo que está en el poema, ese mundo. Ya después se combinó con un montón de ideas más. La fundamental es escuchar a una niña decir: cuando estemos muertos dejaremos de pensar. Que es lo que decía, ¿no? El hecho de que una niña dijera eso a mí... Sí, que usted mencionó que cómo es posible que una niña pues tan pequeña ya le hayan implantado como esta visión del mundo tan de... vida y pensamiento, ¿no? En que si no se piensa, el mundo no existe, según esta visión. Exactamente. Y con las ideas de la tesis y con mi experiencia de niño dije, no, el mundo se experimenta, el mundo se vive. Puedes no pensarlo, puedes no entenderlo. Y la cosa es que sí lo entiendes, pero no lo estás conceptualizando. Lo entiendes por la experiencia sensible y afectiva con él. Entonces dije, vamos a ir por más sobre eso. Y ya después se metió lo del Mictlán y todas esas cosas, ¿no? Sí, lo de con los 9 mundos del Mictlán, con los 9 meses de gestación. Exacto. Y la combinación, ¿no? De muerte, vida, racionalidad y sensibilidad, ¿no? Estos polos. ¿Y en qué momento se mete la parte de la gestación? El título, que son 400 microgramos, no recuerdo, es la cantidad de ácido fólico que necesita un bebé para poder desarrollarse. Para desarrollar el tubo neural. ¿Cómo fue que se mete esta cuestión dentro del desarrollo del poema? Por mi esposa, ella es enfermera, y cuando se empezó a gestar, o sea, tenía todas estas ideas, estas sensibilidades, y ella estaba con neonatos trabajando y me contó muchas experiencias. Y en nuestro proceso para ser padres hemos tenido varias experiencias dolorosas. Entonces me di cuenta de lo difícil es que la vida se dé, ¿no? O sea, del proceso tan complejo que es la vida. Y de cómo cualquier cosita puede cambiar el resultado, ¿no? Y dije, Berzón tenía razón, es impredecible este asunto. Puedes estar haciendo todo y una cosa, ¡pum!, hace que no. Ay, te estresaste, ya ni modo. A pesar de que estés haciendo todo bien. Entonces, con esas experiencias, simplemente como una olla, ¿no? Un potaje de bruja, se echó todo ahí y se mezcló. Y bueno, ya desviándome un poquito, porque también pues, me interesa saber más cuestiones como pues también más personales de usted. ¿Cómo fue cuando manda el poemario al concurso y le dicen que gana? ¿Cómo fue esa vez para usted? O sea, lo mando así con toda la apatía del mundo, ¿no? Creo que en una entrevista en La Hora Nacional, ajá, creo que usted había mencionado que ya había tenido otras 2 ocasiones en las que mandó otros 2 poemas a concursos y pues no hubo resultado. Entonces, ¿cómo fue este choque de, pues aquí no había pasado nada y aquí pues ya gana? Tenía más confianza que en los otros 2. Los otros 2 son una porquería. Ok, uno no está mal, pero pues le falta mucho pulirlo. Y otro era muy malo. Y entiendo por qué no ganaron, ¿no? En ese momento no lo entiendes. Pero obviamente tantos fracasos en la vida hace que ya no tengas esperanza de nada, ¿no? Pues ya, yo no lo iba a enviar. O sea, yo ya ni quería escribir el texto, ¿no? Me dijeron, acábalo. Bueno, ¿no?
lo voy a acabar. Y dije, pues ya lo tengo hecho, voy a pulirlo lo más que pueda. Sinceramente yo considero que todavía le falta mucho ese texto. Pero bueno. Y pues ya, o sea, lo acabé porque dije, lo quiero acabar, ¿no? Para dejar como esto que ya lo hice, ya lo quedé, quedó trabajado hasta donde podía y listo. Y cuando entrego un borrador, traigo 2 borradores, una persona le gusta mucho y me dice, te lo publico. Y le dije, déjame trabajarlo más, ¿no? Lo trabajo más y me dice, te lo publico, pero antes mándalo a premio. Entonces lo mandé por la invitación de la persona, confiando en ella, confiando en el ánimo que me estaba dando. Y dije, bueno, si le está gustando y si hay personas que les interesa, pues capaz si chicle y pega, ¿no? Y sí pegó. Y pues fue así como, no manches, qué fenomenal, ¿no? O sea, sí, eso es algo que dices, no te le esperas. O sea, hubo a 2 personas en el jurado y a más y les gustó esta cosa loca, ¿no? Qué padre. Y lo más bonito, qué padre que ya tuvo lectores, que ya no se quedó conmigo. Y sobre todo que también usted, bueno, yo no tengo el gusto de conocer bien a estas personas o tener como el contexto de ellos, pero usted menciona que son 2 poetas igual con una trayectoria muy importante aquí en México. Y yo respeto mucho, ¿no? A los 2. Entonces fue así. Eso fue lo que se me hizo más fenomenal. ¿Y piensa usted, o sea, esta cuestión de que piensa usted que todavía le falta pulirlo es de la primera versión que había hecho o ya de la que trabajó después para mandarla? No, de la que se publicó. Todavía estoy muy anclado en ciertas ideas poéticas en ese texto, de las cuales ya me estoy tratando de salir. ¿Y usted considera, pues ya no solo centrado en 400 microgramos, sino en él y en general, si pasa esto con una obra de, ay, es que no, me siento satisfecho, es que todavía hay algo que se puede pulir, pero usted es mejor seguir trabajando con esa obra o no, dejarla? Mira, si ya la saqué al mundo, pues ya está ahí. Ya ni modo, ¿no? Ya que la crítica me haga pedazos. O sea, ni modo. Lo utilizo para algo nuevo, ¿no? O sea, las observaciones que tenga y las cosas que he aprendido, mejor ya las aplico en algo más. Y un poquito de la mano con esta cuestión de el textos y irlos publicando, irlos como tallereando, pues me voy a regresar a una cuestión que usted mencionó, igual que se lo comenté antes de empezar la entrevista, que es que cuando usted estaba en la carrera tenía estos talleres de literatura, donde exponía sus textos, no los podía defender. ¿Puede platicarnos un poquito de cómo eran y de su experiencia en eso? Era muy padre, era muy divertido. Bueno, quizás al principio era doloroso. Yo he de decir que cuando entré en la carrera escribía horrible. Conozco personas que no estudian literatura que escriben fenomenal, personas de las generaciones que vinieron después de mí que entraron a la carrera ya teniendo un talento brutal, ¿no? Yo era un asco, no me considero todavía bueno, tengo buenas ideas, eso sí debo reconocerlo. Lo que ahorita estoy trabajando me gusta más que el otro, ¿no? Pero me ayudó mucho, principalmente porque el taller eran mis amigos, o sea, se convirtieron mis entrañables, ¿no? O sea, han pasado más de 15 años, llevamos para 20 años y seguimos en contacto desde que entramos a la carrera, ¿no? Es muy padre, o sea, era muy difícil, ya no puedes decir nada, pero después te acostumbras a quedarte callado y además escuchar, tanto que hoy lo hago, hoy en los talleres en los que estoy con mis amigos, no abro la boca, ¿no? Y se siente padre, porque realmente a mí me hace como que sí te hace abrir la perspectiva. Y me ayuda mucho, o sea, los comentarios que me hacen, yo siempre digo, qué buen comentario, ¿no? Y trato de implementarlo. Y creo que sí te ayuda a crecer. Y ya después en la carrera se volvió muy divertido, porque hacíamos comentarios malísima onda, ¿no? Pues si nos burlábamos horrible, tanto que nos seguimos burlando de esas cosas. Así nos ponemos apodos por errores que cometimos en nuestra escritura, ¿no? Y se volvió divertido. Y me imagino debe ser padre este proceso de que al principio duele, pero ya después hasta pues usted mismo toma como humor de sus propios textos, ¿no? Sí, esa es la fórmula del humor, ¿no? Es sufrimiento más tiempo igual a chiste.
Y usted, me imagino, recomienda a todas estas personas que quieren escribir algún texto, que dicen, ok, es que ya tengo algo, pero todavía no sé cómo está, meterlo a este tipo de talleres. Sí, hay que socializarlo. Y siempre buscar una persona más que sepa más que nosotros. Porque eso te ayuda a ver cosas que tú no ves, ¿no? Su experiencia le abre la perspectiva. Entonces, no irte con tus amigos. Tus amigos te van a decir que eres fenomenal, ¿no? O bueno, quizás algunos que quieran ser objetivos, pues te hacen las observaciones que te van a ayudar. Pero obviamente si vas con una persona que tiene experiencia en el campo, pues te va a dar más observaciones. Vete con personas que sean diferentes a tu estética. Eso también ayuda. Porque eso te ayuda a ver los contraargumentos, ¿no? Como la lógica. Justo retrocediendo un poco en algo que usted mencionó, usted dice, no, pues yo entré a la carrera y había un montón de gente que escribe muy bien, ¿no? Y justo en la entrevista con Pedro también menciona que pues es un poco complicado hoy como poder escribir algo porque hay demasiada gente que escribe bien. Sí. ¿Cómo encuentra usted esta... ¿Cómo ve usted que se puede como encontrar un hueco en ese... si tantas personas escriben bien? Y es que, o sea, tantas personas escriben bien y tantas personas escriben, Carlos. O sea, es una brutalidad, ¿no? Y hay personas que se llaman escritores y que tienen hasta errores ortográficos y de sintaxis, ¿no? Y dices, o sea, ya empezamos mal ahí, ¿no? Pero bueno, creo, y ya lo comparto con varios amigos, la verdad es que cuando escribo estoy contento. Y lo hago más que nada porque me gusta bastante hacerlo. Y como quiero hacerlo bien, busco que me critiquen, ¿no? Y porque no confío mucho en mi juicio. Cuando veo a mi amigo Daniel Bencomo o veo a Luis Eduardo García, que los admiro como escritores, admiro sus lecturas. Cada vez que recomiendan un libro digo, este está fenomenal, ¿cómo encuentran estos libros tan buenos, no? ¿Por qué yo no los encuentro? Entonces, creo que eso es lo que más me motiva, como conocer a estas personas que me recomiendan lecturas que son maravillosas, que leo las cosas que escriben y se me hacen fenomenales, ¿no? A veces no tanto, ¿no? A veces digo, este no me gustó. Y entonces que estoy aprendiendo y que me gusta aprender y que aparte cuando estoy escribiendo yo se me hace fenomenal. Entonces se me hace como el proceso se me hace más padre que el final. Obviamente que si en el final obtengo un reconocimiento o el libro se publica o mucha gente le gusta, dices qué padre, ¿no? Qué padre que esto que tanto me gustó se lo compartes a alguien más, ¿no? Pero ese es más. O sea, sí hacerlo por el deseo de aprender, de crecer y de que sea algo que sí te guste, ¿no? ¿Usted ha tenido la oportunidad de publicar o terminar un texto como de, pues digamos, un texto extenso como una novela o algo de esto? Novela no, porque no soy de... Sí la leo y me gusta, pero no se me da, ¿no? No sé, o sea, si no se me da la poesía, pues la narrativa menos, ¿no? Entonces, no me he aventado. Quisiera lograrlo y quisiera escribir como cosas que me gustan, pero no. Y pues cosas que he publicado, aún no te voy a decir que todavía no me siento contento con las cosas que he publicado. Quiero hacer algo todavía mejor. Pero no descarta si sigue trabajando su escritura, quizás en un futuro llegar a trabajar algún texto de ese estilo. Sí me gustaría, pues eso, ¿no? Llegar a hacer varias cosas, ¿no? Justo me llama la atención ahorita recordando y regresándome a una parte inicial de la entrevista. Usted mencionó que es un enorme reto para una persona pues, que escribe creativamente, que escribe poesía y que tiene también esta parte literaria ya a la hora de ponerse en la tesis, de escribir de manera como filosófica, que pues es complicado adaptar ese estilo de escritura, ¿no? Y me gustaría preguntarle cómo fue esto de, ok, tengo que adaptarme un poquito, pero sin perder el estilo literario que, como le mencionaron, hace falta en la filosofía. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Pues sí es muy bonito también, ¿no? O sea, luego leo mis cosas de esos y digo, está padre. Cuando lo leo desde la literatura, desde la poesía, digo, uy, estamos aquí en lugares muy comunes, ¿no? Pero cuando lo lees como un texto filosófico, digo, uy, está chido, ¿no? está padre que lo haya escrito así. Quiero trabajarlo más, quiero lograr una unidad entre esos dos que no he encontrado.
O sea, he encontrado, por ejemplo, Levinas, pero Levinas cae mucho en imágenes poéticas muy de lo que es tradicionalmente poético. Preciosas, pero muy tradicionalmente poético. Yo quiero, así como estoy tratando de salirme de la idea de poesía que hay anclada, si me quiero salir de esa, pues también me quiero salir de que en un texto de tinte filosófico me salga tanto de lo filosófico como de lo literario y nazca un nuevo ser, ¿no? Y pues sí, que sea algo... Lo de Bersón es hermoso como escribía, ¿no? O sea, la verdad es precioso leer los libros de Bersón. La evolución creadora es embelezarte en el texto. Eh, y creo que por lo general logra lo que yo quiero lograr. De repente cae en cliché, pero en momentos de veras está iluminado, ¿no? Entonces me gustaría algo así. ¿Y usted sí comparte que hace falta un poquito de esto, de esta escritura literaria dentro de la filosofía? Sí, el diálogo. Sí, sí, sí. Creo que los artistas necesitan más el rigor de investigación, el rigor científico, y el rigor científico necesita más de la sensibilidad y de la expresión y de la humanidad de las artes. Porque de repente cada quien anda en su mundo y no se tocan, ¿no? Y se vuelve muy de nicho, y creo que si se juntaran tendría más impacto para la humanidad. Y es algo muy importante porque, pues poniéndolos a pensar, digo, a mí me gustan esos temas, pero tengo que reconocer que casi no sé al respecto. Pero por lo poco que sé de filosofía, pues muchos de los como más notados escritores, más notados filósofos más bien, pues justamente eran personas que eran matemáticos, que eran científicos, que eran estudiosos y lo complementan. Bueno, no lo complementa porque ambas cuestiones son igual de importantes. Así es. Y también así en esta parte filosófica, y creo que ahí pues se demuestra muy bien esto que usted dice de que la filosofía se puede complementar muy bien con esta cuestión científica, digamos. Sí. Y quizás hoy en un panorama en el que tenemos como muy marcada esta diferencia como científicos, filósofos, uh-huh, como que cada quien en su campo, pues creo que estaría bastante bien promover esto. Sí. Esta visión como de adaptar la filosofía también, ¿no? Claro, porque lo único que son, separarlos, regresamos a lo del principio, separarlos estamos haciendo categorías, estamos dividiendo la realidad, ¿no? La realidad es toda esta mezcla heterogénea que siempre se está relacionando y está trabajando junto. Entonces el filósofo es parte de esa realidad, pero no es un pedazo, es algo que tiene características de todo lo demás, ¿no? Lo único que hacemos es como sacarlo a la fuerza. Entonces ahí está el filósofo, aquí está el físico, aquí está el químico. No, todas esas cosas necesitan de los procesos, procedimientos y cualidades de las demás disciplinas, porque en esencia y en origen, en la realidad, todo está junto. Y cuando lo separamos, ¿qué pasa? Se empobrece, ¿no? Y viéndome un poquito quizás cliché con esta pregunta, pues usted que es profesor y que tiene estas herramientas didácticas, digamos, tiene un alumno que, no sé, estudia igual alguna de estas cuestiones como alguna ingeniería, alguna ciencia, digamos, que se le suele decir como formales o más así. Ajá. O exactas o... Ajá. ¿Cómo usted, y es una persona que que ve quizás hasta incluso de manera pues, despreciativa esta cuestión filosófica o literaria, ¿cómo usted daría el acercamiento con una persona así? Vaya, eso me ha pasado, ¿no? 4 meses nada más, no puedo hacer mucho. Pero, pues bueno, o sea, trato de implementar siempre en las clases estas temáticas que me interesan. Últimamente lo he hecho más. Cuando estaba en el doctorado me absorbía tanto que no podía implementar todas las cosas que quería, ¿no? Entonces, últimamente algo que he hecho es, pues me quito clases, pero para que las clases que doy sean de mejor calidad. Y les meto más materiales, ¿no? Y los invito a platicar y a reflexionar sobre cosas, ¿no? Meto a Bersón y a Nusworth en una clase y con eso enseño a hacer análisis de datos, ¿no? Pero para hacer análisis de datos tienes que entenderles, y para entenderles pues tienes que meterte en cuestiones de filosóficas y de reflexión. Y en esas cuestiones de reflexión, filosóficas y reflexión empezamos a platicar sobre problemas de la realidad. Y algunas personas llegan a interesarse, algunas. Otras que flojera y sacan el celular, ¿no? Otras lo escuchan y eso se les olvida. Y otras dicen, esto está bien padre, ¿no? Profe, páseme más textos de Bersón. O luego, ¿de dónde sacó esas ideas? Entonces, pues han sido personas de química, por ejemplo. O de
administración de empresas, de hoteles y restaurantes, ¿no? Entonces significa que sí está pasando algo, pero sé que no a todos les puede interesar. Y llevado de la mano con esto, pues digo, yo tuve la fortuna de que usted me diera clases, y no lo digo así por hacerle la barra, sino porque genuinamente justo cuando tomamos estas clases como muy de escritura, pues suelen ser muy cuadradas, así de vamos a aprender a escribir, y así como muy, y estas dispositivas, y tenemos que hacer estos pasos, y como muy, sí, muy insípido, muy estructurado, que no tiene precisamente algo tan malo, sino más bien es como, tiene una estructura, pero es una estructura muy rígida. Como APA. Como APA, que nos estuvimos peleando un rato con APA. Exacto. Y justo en su clase algo que a mí me gustó muchísimo es que encuentra usted este modo de poder, ok, vamos a meternos en esta cuestión de escritura, pero de una manera crítica, de una manera más allá, o sea, salgámonos de esto tan rígido, tan así, para expandir un poco esta visión y veamos algunos temas, pues, más de análisis, pero análisis no solo, pues, analizar de esto está bien escrito, no, sino de la mano con eso, pues, analizar el texto que estábamos leyendo. Por ejemplo, me acuerdo una vez que para ejemplificarnos de un texto que estaba mal escrito, nos puso, creo que era como, no sé si un documento o una tesis tal cual sobre el aborto. Ah, sí. Sí. Y estuvo muy padre que no fue una cuestión solo de por qué está mal escrito, sino también un análisis de las ideas detrás del ensayo. Lo que implicaba, ¿no? Sí. ¿Usted desde el inicio que empezó a dar clases ya tomaba este tipo de como ejercicios o fue algo que fue implementando poco a poco? Lo he ido implementando poco a poco, me han ido enseñando y yo mismo estudiando pedagogía, viendo mis errores, lo he ido aprendiendo y me han enseñado mucho jefes. O sea, cuando estuve en una escuela en la que había muchas estrategias didácticas y aprendí mucho de ella. Cuando fui profesor en una universidad, estaba estudiando licenciatura y estaba dando clases a los de licenciatura, imagínate, ¿no? O sea, tenía alumnos que eran más grandes que yo. Ese sería mi sueño. Sí, es muy padre. Es muy padre, ¿no? O sea, te los veía más grandes a ellos y me decían profesor, ¿no? Y el área en la que estaba era una área muy interesada en que fuera muy didáctico y les aprendí mucho, ¿no? Entonces, ha sido eso, me han ido enseñando. A mí me ha interesado, pero pues de repente no he sabido cómo hacerlo. Entonces, alguien me ha explicado cómo hacerlo. Y otras pues han sido yo aplicándome, ¿no? Y entre más me centro en un tema, más ideas se me van ocurriendo de cómo enseñarlo. Quizás desde un principio tenía como el interés de que fuera así, pero no desde el principio lo apliqué así, porque no sabía cómo hacerlo. Sí, ya con la experiencia uno va aprendiendo cómo hacer las cosas. Sí. Y también me interesa cómo ha sido, o sea, mezclándolo con un poco la poesía, con la escritura creativa, cómo le ha nutrido la docencia para sus escritos o para sus proyectos personales, que debe de haberlo hecho. Bueno. O sea, para las reflexiones filosóficas casi todo el tiempo pienso en situaciones de enseñanza. De hecho, lo que quiero es llevar mi teoría de Bergson, la quiero llevar a la pedagogía. Mi postura, porque encuentro un montón de cosas sobre cómo aprendemos, de hecho es lo que estoy haciendo, ¿no? Cómo se genera el conocimiento y cómo se genera el conocimiento en la educación. Y se está conjugando todo, ¿no? Y por parte de la literatura, quiero lograr clases que sean más de experiencia sensible y afectiva. Que aprendan, sí, desde las estructuras porque son súper útiles y sí las amo, pero también desde lo sensible y afectivo. Entonces, cosas que ya estoy haciendo y cada vez implemento más es salirnos del aula, hacer actividades fuera, de repente tener actividades que son plenamente artísticas. Pero, si me permites el comentario, el obstáculo es también que los alumnos se salgan de la idea tradicional de aula. Porque de repente cuando hago eso, son muchos que no le encuentran sentido. Así como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Para que tú tengas otra experiencia y conozcas las cosas de manera diferente. Pero como no están acostumbrados, así como ahí fue una pérdida de tiempo, ¿no? Ese es el problema. Sí, justo pues para que haya un baile tienen que haber dos, ¿no? Sí, entonces, y pues sí, parte del problema es pues esta estructura, ¿no? Pero también quizá consecuencia de otras cosas, pero sí los alumnos tampoco tienen como esta disposición siempre, ¿no? Como, digamos, están muy centrados de, no, es que tengo que llegar al salón y tiene que haber un PowerPoint ahí. Sí, si no, te califican mal, ¿no? Bueno, no ha pasado, ¿no? Pero puede pasar.
Sí, pero en general he encontrado más una respuesta positiva o... Mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Pero bueno, las positivas han sido muy positivas, entonces eso es bueno. También tengo que pulir mis estrategias, ¿no? Quizás también no los agarro a la mayoría porque todavía no lo he dominado la técnica. Sí, pero pues algo que pues se va dando con la experiencia y con los casos, ¿no? Sí, claro. Y en esta cuestión de que ha recibido una respuesta, digamos, mixta de parte de los alumnos, ¿eso para usted cómo, pues hoy por hoy, qué significa para usted, cómo lo hace sentir? A veces me genera inseguridad. Es decir, no lo estoy haciendo bien. Pero todo me motiva, ¿no? Todo me motiva a quererlo hacer mejor. Eso sí. Y a veces me estresa porque no me da la vida para hacerlo, ¿no? O sea, de repente me doy cuenta que necesito estudiar más, necesito más material, y no me da la vida, ¿no? Entonces, de repente tomas las decisiones de eso, de ver, es que no me da la vida porque necesito también trabajar en otras cosas, ¿no? Cumplir con horarios, pero necesito todo este material, entonces tienes que saber pesar. ¿En qué momento le quito a uno y para darle al otro? Y pues es difícil y estresa. Y digamos, supongo que es algo que nos pasa casi todos y pues es esta cuestión justo como lo que usted habla de tengo mil ideas en la cabeza, sobre todo pasa cuando son cuestiones creativas de no, es que quiero escribir un libro, pero quiero leer aquello, pero quiero asistir a esta conferencia. Sí. Pongamos el ejemplo de, no sé, pues un alumno suyo, ¿no? Que tiene como estas mil ideas, digamos, el leer un montón, o sea, como que empezarse a cultivar en esta cuestión, el empezar a escribir, ¿cuál usted considera que debe ir como primero, a la que debe dar más peso en esa cuestión? Leer y escribir se pueden dar a la par. En ese caso, ¿no? Los que tú nombraste, leer y escribir se pueden dar a la par. Solo hay que ser paciente. No hay que quererse comer el mundo. Igual que si comes en la vida real, todo rápido, te llenas de más y te da indigestión y ni siquiera aprovechas los nutrientes, ¿no? Entonces creo que sucede igual en el aprendizaje de cualquier cosa. Y pues la vida es tiempo, ¿no? Entonces hay que entender que te va a llevar tiempo, pero que mientras estás vivo lo puedes hacer. Y empieza a salir solito. O sea, de repente te das cuenta de que ya acabaste ese libro que estaba ya arrumbado, ¿no? O que ya mejoraste en tu escritura, o que ya acabaste la carrera, o que ya por fin salvaste esta materia. Entender que es un proceso, todo es proceso. Solo hay que estar constantemente haciéndolo. Que ahora haciendo pues, un cambio un poquito drástico de tema, bueno, no tan drástico, pero sí. También me interesa mucho que usted mencionó en la entrevista con la revista Lumbrera y también lo mencionaba hace rato en esta misma entrevista que existen como muchas estructuras rígidas, pero concretamente en la poesía, que es un tema que usted como que lo tiene preocupado, por decirlo de algún modo. ¿Nos puede explicar más de esto? Que la poesía es rimar y hay que hablar de emociones. O sea, en principio la poesía desde la antigüedad no es eso. Lo poético, bueno, en origen de la palabra es agarrar materiales para crear algo. Y el pensamiento poético, como lo hubiera descrito Aristóteles y luego lo reforzó Edward Wilson, un biólogo, es que el ser humano tiene la capacidad de generar relaciones entre las cosas y entre los conceptos. Porque como podemos abstraer, no solo es relacionar cosas, es abstraer esas cosas y relacionar esas abstracciones. Y la literatura, y más que nada en lo que llamamos el género de poesía, consiste en generar relaciones inesperadas entre las cosas. Que digas, wow. Entonces, tenemos un caso como Kenneth Koch, un poeta estadounidense que en 1970 se fue a una primaria y les enseñó poesía a los niños. Y los niños tenían la idea de que la poesía era difícil, había que rimar, tenías que escribir muy bien y tenía que ser bonito, ¿no? Y les dije Kenneth Koch, Nel. Díganme, sean lo más locos que puedan. No importa si escriben con faltas de ortografía, los primero de primaria pues con más sentido. Tenemos el color rojo, ¿no? ¿Qué es la cosa más loca que se les ocurre con el color rojo? Un
perrito bailando encima de la lluvia y la lluvia es roja, ¿no? Órale. Entonces escríbeme eso y no te preocupes por el ritmo, si está bonito o si dice tus sentimientos, solo sácalo. Y la cosa es que la idea de poesía como algo bonito que está rimado no se sale de la gente. Creo que es una herramienta, pero no es la poesía. Y la gente confunde la herramienta con la esencia, ¿no? Como que el accidente con la esencia, como diría Aristóteles. Y pues sí, creo que eso es generar categorías y eso es limitar a que el arte pueda seguirse moviendo y le pueda seguir el paso al flujo de la realidad. ¿Y usted encuentra un modo de poder como sacar a las personas de esta idea de es que poesía es esto y yo? Sí, pues en los talleres es lo que hago, ¿no? Y cómo lo hacemos, les comparto mi pasión por autores raros, ¿no? Y dicen, ah, está bien chido, ¿no? Y les explico, o sea, no le entiendes, te explico de qué trata. Y te explico de dónde vino, y te explico cómo generó las relaciones. Entonces la gente al entenderlo dice, oye, qué padre está esto. Y como por ejemplo, ¿qué autores le diría a alguien que así no sabe nada de poesía y que está muy como metido en esto? ¿Qué autores le recomendaría para abrir esa visión? Bueno, para no ponerme pasado de lanza, pues les pondría a Rilke, ¿no? Pues lea Rilke, un clasiquísimo que ya tiene más de 100 años, ¿no? Léelo. Primero te léete sus poemas cursis, porque te vas a sentir identificado y te van a gustar seguramente, y luego te vete a las elegías de Duino. Y a ver qué te parecen, ¿no? Y les pondría autores contemporáneos, les podría poner quizás a Sisi Rodríguez, a Marisela, bueno, son complejas ellas. A Inti García, ¿no? Que son como muy digeribles, está muy bonito lo que escriben, pero hay unos trabajos poéticos interesantes. Y ya después me los pondría con los más locos, ¿no? Ok. Pues volviendo con ahora al pensamiento que estamos platicando de Bergson, de la cuestión de nuestra relación con la realidad. También me interesa preguntarle en general, todos estos años desde que le surgió por primera vez esa inquietud, como que la semilla de ese pensamiento, a día de hoy, ¿cómo ha notado, o sea, esa idea en usted? ¿Cómo ha notado que ha madurado o cómo describe la diferencia de la primera vez, digamos, que la empezó a gestar allá hoy por hoy? Ok. ¿Cómo son sus ideas? Lo tengo más claro, y creo que esa es la palabra clave. Me es más claro y por lo tanto me es más fácil expresarlo y explicarlo. Y tengo más herramientas para explicarlo y para llevarlo a cabo en otras cosas. Y creo que eso es lo que va haciendo. Se va haciendo más concreto. Y lo puedes decir mejor y más sencillo también. Y también pues relacionado con esto, pues en esta cuestión de la tesis, de la investigación que también usted mencionaba sobre Bergson, que se adentró a leer toda su bibliografía, en general no solo centrado en esto, ¿cómo es el proceso de meterse a investigar, o sea, en esta cuestión académica, para investigar sobre filosofía, sobre literatura? ¿Cómo es concretamente esto? O sea, el proceso de investigación en la filosofía y en la literatura. Que la filosofía tiene rigor conceptual. Ok, entonces es algo muy importante. Y para tener, o sea, rigor conceptual es que seas preciso en las palabras, que las definas, que plantees bien de qué estás hablando, que primero expliques el panorama, que expliques al autor, o que expliques el fenómeno, que expliques la postura filosófica, y ya después tú la desarrolles. Decía T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent, lo aplicaba a la literatura, pero también se aplica a la filosofía. Primero, conoce tu tradición, después, ponte loco y renuévala. Mi profesor de música me decía, o sea, apocalíptica, chelistas, ¿no? Tocan metal en chelos, pero para poder llegar a eso, primero tuvieron que tocar la tradición y la academia, tuvieron que dominar la técnica. Y lograron hacer algo grande, ¿no? Tienes que dominar la técnica, tienes que dominar la tradición y puedes empezar a explorar. Ni te quedes con la tradición porque entonces, ¿qué va a pasar? No vas a aportar algo nuevo. Ni quieras ser innovador porque si no conoces la tradición resulta que ya lo que estás haciendo ya lo habían hecho, ¿no? Entonces primero creo que en el procedimiento hay que conocer la tradición,
hay que dialogar con ella, hay que saber lo que dicen los demás. Y creo que en todo, en literatura, ¿qué están haciendo tus contemporáneos? ¿Pero qué se hizo en el pasado? Estudia a los clásicos. Y después, ya que los tengas más o menos una masita que puedas digerir, empieza a procesar, ¿no? Y la metodología es súper importante. Esta cosa de tener objetivos específicos, principales, plantear bien tu hipótesis, decir cómo es tu proceso de investigación, esas cosas que nos enseñan sí son muy útiles hasta para la vida diaria. Hasta para hablarle a una persona, a ver cuál es el objetivo con el que te acercas a la persona. ¿Tienes claro qué es lo que le quieres decir? O ya te hiciste bolas, ¿no? Esos procesos metodológicos son importantes. Y justo en este proceso, como usted menciona, pues cómo es concretamente, ya hablando de un proceso del, ok, ya leí esta bibliografía, ya como que abstraí esas ideas, ¿cómo lo plasmo ahora en el texto que estoy escribiendo? Como en digamos, en la investigación que usted está realizando de tesis, ¿cómo es esa transición de sacar las ideas acá y ponerlas acá? Me imagino que en medio hay como un proceso de las organizo, las filtro. Claro. Primero debes tener clara tu tesis o tu idea principal. Lo más pedagógico, haz un esquema. O sea, esta es mi idea principal. Puedes partir desde cuestiones muy, muy lúdicas y muy de primaria, como es una lluvia de ideas, que saques todo lo que hacemos en los mapas conceptuales, ¿no? Haz tu estacionamiento de conceptos. Saca todos los conceptos que te están llegando a la mente. Lo más importante en un proceso de investigación y en el pensamiento científico es la conceptualización. Si no tienes los conceptos, te vas a hacer bolas. Entonces, saca todos los conceptos. Todo lo que está aquí adentro, transfórmalo en palabras y ponlas materialmente. Ya después las empiezas a ordenar. De todas estas cosas, ¿cuáles son paja? ¿Cuáles son secundarias? ¿Y cuál es el punto? Para saber el punto, tienes que saber tu propósito. Es como cuando hacíamos el objeto de estudio. Uh-huh. Ok, pero ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesa? ¿Y por qué te interesa? Si no sabes por qué te interesa y dónde quieres llegar y no me lo puedes explicar en palabras, siéntate primero a saber qué es lo que quieres lograr. Pues sí. Si no lo haces, no vas a poder avanzar y te vas a perder en el camino. Claro, podrá haber cambios, tu tesis podrá modificarse, tu objetivo podrá modificarse, porque descubriste cosas. Pero primero sí tienes que tener una idea de dónde quieres llegar, ¿no? Bueno, no. Una oración al menos de dónde quieres llegar. No solo es la idea, es que ya esté hecho palabras. Y digamos, para usted a la hora de hacer distintos textos, distintas como investigaciones, quizá no de el calibre de una tesis doctoral, pero en otras investigaciones le llegó a pasar que no tener esta estructura clara y que se haya visto tropezado por eso, o siempre tuvo esta... No, sí me he perdido. Y también cuando te hacen observaciones y luego quieres seguir lo que te dicen, no sabes cómo implementarlo, ¿no? Entonces, y hay que sacrificar mucho. Quiero decir mucho, pues para eso está la vida y para eso puedes publicar varios artículos. Hay que escoger un tema. Hay que escoger un asunto. Y pues todo lo demás, tristemente tendrás que ponerlo a un lado. Si te da la vida y lo puedes empezar a meter, adelante. Pero primero saca tu tema. Y sí me ha costado trabajo. Y en esas ocasiones cuando se encontraba como con digamos, con este tropiezo de no haber tenido la planificación tan clara, la estructura tan definida, ¿cómo se hace esa rectificación? Llorando. O sea, te das cuenta y pues tienes que ser súper, no sé si sea humilde la palabra, pero es eso, es decir, o sea, te aferras tanto a querer decir algo y tienes que aprender a soltar, ¿no? Es como un amor tóxico. O sea, sabes que lo quieres, pero te hace daño, suéltalo. Es una cuestión, creo que hasta afectiva o psicológica. Es decir, o sea, una vez más, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Esto que me interesa está relacionado o no? Quítalo. O sea, de plano. Déjalo ahí y a ver si algún día lo puedes abordar, aunque lo quieras mucho. Pues en general parece que, no parece, más bien es, porque como me lo cuenta, que la literatura es un proceso constante de irse desprendiendo como de algunas cosas, de no lo necesito tanto, o quizás lo puedo tratar después, pero aquí ahorita no me sirve, no es usual. Y pues debe ser un proceso de maduración muy confrontativo esta cuestión de estar
de tener ese dolor de estas cosas no las puedo hablar, o ya estoy hablando de lo que debo hacerlo, pero no lo estoy haciendo del todo. Así es. Ya meto a tallerear mi texto y me están diciendo que no, que siempre no está tan chido. Sí, hay que aprender a soltar. Y en la poesía al menos es un montón de trabajo de podar, ¿no? O sea, todo el tiempo estás quitando cosas. Y el poema te va guiando. O sea, el proyecto que estaba yo haciendo ahorita empezó como una cosa y acabó como otra muy diferente. Y tuve que quitar ya cosas y digo, esta frase está buenísima, ¿no? Esta idea está padrísima. Y con todo el dolor las tuve que quitar. Porque el tema y el proyecto te exige cómo debe ser. Como si tuviera conciencia esa cosa. Sí, pues existe esta idea de que casi que pues una cosa es el artista y otra cosa es pues, la obra, ¿no? Sí. Que ya se vuelve como un ente aparte. Sí, como si te estuviera diciendo cómo debe ser. ¿Y puede hablar usted del proyecto en el que está trabajando ahora? Sí, es partí de una canción que tiene un loop sonoro y es de progresivo. Entonces a partir del loop se va desmenuzando, ¿no? Y se hace una canción de progresivo, de metal progresivo. Y entonces se me hizo fenomenal. Y a mí me interesa mucho el mundo de las máquinas, me encanta. Así me encanta Alien y me encantan las ondas como Tron y cosas así, ¿no? Esa estética me gusta mucho. Entonces, al pensar en el loop de música, me acordé de los loops de programación. Y lo que estoy haciendo es, a partir de un loop de programación, se desenvuelve una conciencia. Y es un diálogo de conciencias entre el diálogo de la conciencia humana y de una máquina que adquiere conciencia gracias a la conciencia humana. Todo a partir de un loop de programación. Entonces está concretamente qué tipo de texto está trabajando. Es un relajo. Sí, es una experimentación. Lo que quería es recuperar la estética del lenguaje de máquinas y combinar, hacer que no solamente fuera la estética, sino que la sintaxis, los significados, los manejos conceptuales los combinara con el uso habitual de la lengua y generara un nuevo sentido. Es más como nada lo que estoy haciendo. ¿Y cómo ha sido hasta ahora? Bueno, ¿desde hace cuánto empezó este proyecto? Eso no me acuerdo. A gestarlo, o sea, como quererlo hacer, tiene muchísimos años. O sea, creo que desde que una banda llamada Ayreon sacó un disco que se llama 1001101. Creo que así va el código. El binario. Y empecé a escribirlo hace como 2 años y medio. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. 2 años y medio creo. O sea, empecé a aprenderlo hace como 4 y escribirlo hace como 2 y medio creo. Y a quererlo hacer hace como 10. Y pues es largo el proceso con las obras, ¿no? Sí. Tener como esta idea y ya encontrar un momento de poder por fin plasmarlo. Sí, tener las herramientas también. Eso. Y pues también me intriga dos cuestiones como concretas. ¿Cómo ha sido, si ha tenido algún proceso igual de investigación de cualquier tipo para irlo llevando en la mano con este proyecto? Sí, el lenguaje de programación en Java y en C++. ¿Y cómo ha sido Es un relajo, sufro, porque llegué al punto de ay, quiero aprender a programar, ¿no? Entonces, pues no me da la vida, ¿no? No puedo, eso, y como está basado en un concepto que es Adamá, del hebreo, me ha ayudado mucho a enriquecer, como soy profesor de hermenéutica bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es la hermenéutica? Análisis, interpretación de textos, ¿no? En este caso, esos textos en específico. Y me he metido mucho desde hace muchos años en el hebreo, en la cultura, cómo se desarrolló el pueblo hebreo en la antigüedad, sus primeros asentamientos. O sea, sí tengo un panorama bien amplio, ¿no? Cómo se conectó con Sumeria, etc. Entonces tengo un panorama muy bonito y me gusta mucho la filosofía hebrea. Se me hace preciosa, se me hace muy humana, muy en contacto con el dolor y cosas así. Entonces, pues se ha ido acompañando, ¿no? Además, como enseño historia del cristianismo y como tuve contacto con los hebreos, pues tengo un chorro de cosas que he tenido que leer, ¿no?
Esa es una parte de la investigación y la otra es la del lenguaje. ¿Y cómo ha sido, igual como lo hablamos hace rato con su tesis, con 400 microgramos, cómo ha sido esta interacción, digamos, personal entre usted y esta obra que está gestando? Esta sí me gusta. Esta sí me gusta bastante. Tiene sus fallas, pero va por buen camino para mí. Y desafortunadamente veo cosas que se parecen a 400 microgramos que no son intencionales, salen y estoy tratando de quitárselas, pero no se salen, ¿no? Entonces quizás necesitaría más tiempo para poderlas sacar de ahí. Pero he tratado como sí, al menos de que sigan ya rumbos diferentes. Así que no seguir con exactamente la misma línea poética. Sí, exactamente. Algo que está como que me interesa preguntarles en la cuestión de la estética también, que usted la ha definido como esa, pues como algo que ocurre desde lo íntimo y desde lo afectivo y que también pues nos ayuda a generar este vínculo con la realidad. Sin embargo, usualmente está esta confusión de que la estética es algo como bello y ya. Entonces, ¿puede quizás ayudarnos a definir más a profundidad esta cuestión de la estética? Claro. Me voy a ir a cuestiones etimológicas y cuestiones prácticas, ¿va? Estética viene del indoeuropeo en significa escuchar. Esto es una cuestión muy profunda. ¿Por qué escuchar? El escuchar, las culturas antiguas lo relacionan con la revelación. Por ejemplo, los cristianos, en el primer cristianismo, la figura del Espíritu Santo es una figura que no se ve. Al Espíritu Santo se le escucha. Cuando Elías sube a la montaña, vienen muchos fenómenos visibles, una tormenta, un terremoto, fuego, y dice, y Dios no está ahí. Dios llega después de un viento apacible, que se escuche y que se siente. ¿Por qué escuchar? Hay una relación entre el escuchar y el sentir. Ese susurrito, ¿no? Como las abejas de Perséfone que daban inspiración a los poetas. Siempre se relaciona el escuchar con el recibir una inspiración, porque el escuchar es como tener esa capacidad de no escuchar, pues, tú sabes, escuchar es poner atención a algo, ¿no? A algo que en esencia tendría que ser imperceptible. Entonces se relaciona siempre con una percepción más allá de la percepción de los sentidos. Y curiosamente todo ese relajo le da origen a la palabra estética. Una percepción más allá de los sentidos, que parte de los sentidos, pero que llega más al fondo de los sentidos. Y ese más al fondo es la dimensión afectiva, que van a utilizar las religiones como el cristianismo para hablar del Espíritu Santo que te llega al corazón y te transforma internamente. Entonces, la estética tiene en origen esa carga muy religiosa, muy espiritual, esa sería la palabra, ¿no? De que una situación te modifica internamente, te modifica como ser. Y después va a ser utilizada para el arte, se va a ligar a lo bello, porque lo bello se supone que te movía, pero cuando aparece la idea de lo sublime o la idea del terror, las películas gore también te generan una transformación. Desde alguna percepción sensible te mueven afectivamente y te pueden transformar. Entonces se entiende que la estética no solamente es para lo bello, es para toda experiencia sensible que te conecta afectivamente y que te puede mover por dentro. ¿Qué tan importante ve usted que para alguien que esté interesado en crear arte, en crear obras artísticas, que sepa bien esta definición de estética? Pues está bien que la conozcamos, pero tampoco me gusta que se difunda tanto, porque si no se volvería como dogma, ¿no? Y al hacerse dogma se muere. Entonces creo que es bonito que cada artista tenga su noción de estética. Por eso, porque son conceptos y los conceptos son movibles, ¿no? Entonces para usted esta visión no es algo tan universal, sino es algo suyo, ¿no? Es algo mío, sí. Okay. Si alguien me dice, no, la estética es esto, está bien, porque estás nutriendo la visión del arte. Pues me gustaría preguntarle cómo usted abordaría con alguien, o sea, retomando esta cuestión de nuestro vínculo con la realidad, de estas cuestiones formales que nos han como quizás desarraigado de ella,
¿cómo usted abordaría con una persona cualquiera, digamos, esta cuestión de la importancia que tiene volver a conectarse con eso, con la realidad que nos genera sentimientos y afectos, o sea, con esta realidad sensible y afectiva? La conectaría, le diría que lo importante sea de ser consciente, ¿no? Entre más consciente eres de las cosas, también es más fácil aprender. Es más fácil darte cuenta de cuando estás interactuando con una persona, pues eso que está sintiendo, que está pensando, ¿no? Y, y te hace sentir más pleno. Es esta idea del presente que tiene el hinduismo, ¿no? O también el zen, ¿no? De que no estés tanto en tu mente, sino que estés más en el presente. Y pues lo utiliza el yoga y yo te lo diría, mira, ¿a poco no vives todo el tiempo estresado, ¿no? Preocupado, te despiertas así de repente porque te acuerdas de algo, ¿no? Se te olvidan las cosas, necesitas más estar en el presente. Y lo primero que te va a traer es paz. Y lo que va a venir después de eso, si lo ejercitas, es que te va a traer una mejor comprensión del mundo y a ti mismo una mejor manera de relacionarte. De cualquier manera, desde tu familia, desde contigo mismo, desde los problemas que tienes, desde las responsabilidades que tienes que cumplir, las empiezas a adquirir con mayor sabiduría cómo enfrentarlas. Y pues ya como pregunta ya más de cierre, pues me gustaría preguntarle, imaginemos que hoy pues todo este proceso que ha llevado de investigación tanto académica, externa, como interna, de usted mismo ir madurando, ir creciendo, digamos que hoy ya tuviera fin, o sea, todo este proceso que ha tenido usted, ¿qué conclusión sacaría usted o llegaría usted de todo este proceso académico y personal de investigación que ha llevado? Que lo más importante son las relaciones con nosotros. Antes que cualquier cosa está, sí, el amor con la gente, el cuidado, y que todas las cosas que hacemos pueden y deberían ser utilizadas para eso. El momento en que lo olvidamos, hacemos el relajo que tenemos de planeta, de vida y de realidad humana. Y que sí deberíamos estar enfocados en eso, en los demás, en cómo mejorar mi relación con el otro, la vida del otro y la mía en conjunto. Sí, como usted lo nombra, como cohabitar, ¿no? Cohabitar, exacto. Bueno, y es como un extra ya, como parte de mi cosecha. Pues a mí me gustaría preguntarle, pero esto ya es más a título como personal, una pregunta mía. Como una persona que pues me gusta muchísimo pues escribir, no he tenido como que como no me he sentido como del todo satisfecho con este proceso creativo de poder sacar algo. Pues, quizás qué consejos podría dar usted en este sentido para alguien que le interesa muchísimo la escritura pero no tiene muy claro la calidad de su escritura ni tampoco el rumbo que le quiere dar a un texto? Mándalo a talleres. Estate con talleres, con autores que sean reconocidos de preferencia, ¿no? Si implica de repente un gasto, pero lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Es una inversión, como dirían, o sea, una inversión no de voy a sacar un provecho, donde que tienes que poner algo de ti, ¿no? Y muchas veces va a ser tiempo. Sí, manda, o sea, que te lean, que te hagan consejos, y que te hagan también recomendaciones de lecturas de otros autores. Y a mí algo que me ha ayudado mucho es, por ejemplo, quiero escribir poesía, entonces lo que hago es también leer otras cosas, ¿no? Para tratar de renovar el tono poético y no como quedarme anclado. Entonces, a ver, poesía, bueno, ¿quién es el narrador más sonado hoy en día? Vamos a leerlo, a ver qué hizo, ¿no? Y eso te va nutriendo. Y ese tipo de revisiones o de exploraciones hazlas muy consciente. A ver, ¿cómo está utilizando el lenguaje? ¿Qué estrategias hay aquí, no? Diálogo con quién, cuáles son sus influencias, ¿no? ¿Qué temas le importan? ¿Qué crítica se le está haciendo al autor? Lee la crítica. O sea, sí es meterse muy a fondo. Ok, pues algo más que quisiera agregar o mencionar. No, solo gracias por tomarte el tiempo. No, interesarte, gracias. ¿no? En escuchar. Y que investigaste todo esto. Muchas gracias, eso conmueve mucho. Sí, me hubiera gustado hacerlo más a fondo. Genuinamente me hubiera gustado tener el tiempo de leer su tesis.
lo haré. O sea, no es como que, ya no lo hice, no lo voy a hacer. No, sí lo voy a hacer porque me interesa mucho. Gracias. Y pues en general le agradezco muchísimo a usted el tiempo, porque como le dije detrás de cámaras, y ahora lo menciono ya que se está grabando, pues me parece que usted es una persona súper interesante desde que tuve clase con usted, que es una persona que tiene muchísimas cosas que decir, y eso se comprobó aquí porque hablamos de varios temas Sí. y en todos usted tiene cosas muy interesantes y muy valiosas que decir. Gracias, Carlos. Entonces, espero que no sea la última oportunidad en la que tengamos este tipo de conversaciones. Ojalá. Y también escucharte a ti. En tus experiencias. Yo espero un día poder compartirle más a fondo, ya que tenga bien claras las cosas que tengo que decir. Sí, me interesa mucho. Y pues de nuevo le agradezco muchísimo y pues nada, pues eso sería todo. Vale, muchas gracias, Carlos.